¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Antes que iniciemos, pues yo quiero encomendarme al Espíritu Santo, porque le pedí mucho a nuestro Señor. Hoy me permitió ir a misa para recibir. Procuro estar siempre con nuestro Señor, pues buscándolo siempre, porque pues, somos humanos y somos imperfectos. Y cada vez creo que entre más lo conocemos, más imperfectos nos vemos y más, pues vemos más cosas y nos damos cuenta que no sabemos nada. Entonces, pues estar siempre de la mano de nuestro Señor. Y pido al Espíritu Santo por medio de Él para que venga a que ilumine mi mente, mi corazón y sobre todo que este testimonio sirva para muchas personas. Así como Él puso en mí esa gracia, pues que sirva para muchas mujeres. Oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, en lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues mi nombre es María de Jesús Gómez Arriaga, tengo 50 años, soy viuda hace 2 años, mi esposo falleció, tuvo un accidente automovilístico, era su quinto accidente, en el que pues Dios le había dado muchas oportunidades y en esta última fue la prueba más fuerte y fuerte también para la familia, porque yo nunca había vivido lo que es una pérdida. Sí viví la de mis abuelos, pero no es lo mismo cuando ya tienes a tu familiar cerca y sobre todo cuando pues es la persona que amas. Entonces, para mí fue desde ahí, yo creo que mi comienzo, yo creo que Dios me fue preparando, porque yo antes de que pasara este accidente, él murió en marzo del 2021 y yo en diciembre, por gracia de Dios, conocí a Mater Fátima con el padre Héctor Ramírez y empecé lo que es las oraciones a lo que es el sitio de Jericó. Yo no lo conocía y para mí eso me llenaba mucho porque era una forma de rezar el rosario, pero de una manera más profunda. Y hasta el momento para mí ha sido lo que me ha mantenido en estar un día a la vez, un día a la vez. Y de ahí empezó el ayuno Daniel en noviembre de 2021. Lo intenté, nunca había hecho ayunos. Sí ayunaba lo que era el viernes y el día de el que inicia la cuaresma, uh, y el final de lo que es el Viernes Santo. Pero no, con esto me di cuenta que el ayuno es otra cosa, porque ya lo entregamos para que Dios obre en nosotros, no por nosotros. Y pues me permitió terminarlo. Después vino otro ayuno que le pedí a mi Señor esa gracia y me la concedió también en Mater Fátima por el mes de en la Semana Santa del mes de marzo y abril del 2022. Ahí experimenté algo nuevo para mí porque nunca, yo decía, 40 días, Dios mío, es mucho. Como que era algo que yo decía que no iba a poder, pero empecé a ver con la oración, con la misa, me agarré mucho a mi Señor yo desde que mi esposo murió. Siempre procuré de que
el Santísimo era mi psicólogo. Dios me puso a un sacerdote para que me ayudara en este proceso. Y pues empecé y lo fui llevando. Me pasó en este ayuno muchos moretones. Empecé a notar ya en los últimos días moretones en los brazos, mucho dolor de cabeza, pero hasta ahí. Yo no sabía de sacramentales todavía, utilizaba el agua bendita, pero no, como que mi discernimiento todavía no entendía los sacramentales a qué dimensión iban a ir. Sí hacía mucha oración, iba a misa y confiaba en nuestro Señor. Me agarré de mi Madre Santísima y le pedí a ella que me permitiera y que Jesús ayunara en mí. Terminé mis 40 días, no vi cosas como otros testimonios que yo veía, lo único que yo veía era mi fe, una fe en que yo, como que yo decía, estabas viviendo situaciones de incertidumbre, pasé por muchos dolores, ahorita me enfoco a las pruebas en las que entré desde que mi esposo murió, pero aún así con todos esos miedos, con todo eso de que pues no sabía qué iba a pasar conmigo y tengo 3 hijos, son adolescentes todos, de 21 años, 20 años y de 17 años. Entonces, para mí era, pues, un miedo a la vez, pero, pues, con la agarrada de Dios, yo le decía: "Pues, de ti no me suelto, contigo voy a donde tú me lleves". Y lo terminé, eh, en septiembre del 2021 tuve algo muy hermoso que nuestro Señor me hizo sentir en misa, justamente en la consagración del Espíritu Santo. Cuando estamos hincados, yo siento un empujón en mi cuerpo, como si algo me jalara, como si algo me doliera, porque fue del lado derecho, izquierdo, perdón, de mi vientre, como si algo se salió de mí, pero empezó desde la rodilla porque me dobló, me empujó, y yo nomás me quedé como, ¿qué es esto? No me traté de desenfocar porque pues estábamos en la consagración, no me decía nuestro Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú eres el que está orando. Y eso para mí fue algo como que era la segunda vez que sentía eso, porque yo el día 2 de septiembre, eh, esa prueba para mí al recibir la comunión lo sentí tan fuerte, porque ese desprendimiento en mi cuerpo, especialmente cómo los sentí en la cadera, no era dolor que te doblara, no era dolor que te quejara, simplemente fue como si algo salió de mí, como si algo se desprendió y se fue. Para mí era raro porque yo cuando murió mi abuela materna, como yo le pedía, Dios me dio esa gracia de que yo le y estuve en los últimos momentos con ella, yo le ofrecí llevarle un sacerdote para que fuera a llevarle la comunión cuando mientras estuvo en cama. Yo estuve al pendiente de su sábana para llevarla a bendecir, y ya sabíamos que estaba desahuciada. Al momento que llevo la sábana a que la bendigan, yo tuve la primera experiencia de ese sentimiento, de ese como empujón, pero de ese primera vez fue como algo que se congeló en mí, porque empecé a temblar cuando regresaba de mi comunión, mi cuerpo tenía mucho frío, mucho, mucho frío. Y cuando regreso, que llevo y fue algo que yo dije: "Pues no entiendo", pero, pues, yo seguí mi oración. Cuando llevo a bendecir la sábana y voy hacia la casa de mi abuela acababa de morir. Entonces entendí que mi abuela se fue a despedir de mí, pero esto de septiembre yo no lo entendía, porque yo decía: "¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de ese dolor?". Y yo le pregunté a mi sacerdote, de donde voy al templo, cuando en la confesión le dije: "Me pasó esto, ¿qué es?". Me dice: "Nada, no es nada, porque Dios no se manifiesta de esas maneras, es algo que no le des importancia". Pero yo no me quedé quieta. Yo seguí preguntándome y pidiéndole a Dios que me ayudara, y creo que en su momento Dios sabe,
Por eso los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe el momento en que te va a hablar y en que te va a decir el por qué hace las cosas. Ahorita, en mi segundo ayuno, yo iba a hacer el segundo ayuno, perdón, en noviembre para el Día de los Fieles Difuntos. Lo inicié, pero tristemente tuve una noticia muy fuerte en donde, pues, Dios me hace ver y pues, me da la evidencia de que después de un matrimonio de 20 años, después de todo lo que sufrí de todo mi inicio de cuando murió mi esposo, aquí hay 2 partes. El primer dolor que llevé en la partida de él, y el segundo, cuando en noviembre me da a conocer nuestro Señor que, pues, mi matrimonio fue engañado, mi esposo me fue infiel, tuvo un hijo de 15 años, yo tenía 20 años de casada. Entonces, para mí fue algo que me sacudió muchísimo. Me dolió más que cuando mi primer duelo. En mi primer duelo tuve muchas pruebas. Primero, mi hijo, el día 11 de marzo, intentó suicidarse, el más pequeño. Lo encontré ahorcándose y para mí fue algo como que no lo esperaba. Sabíamos que estábamos batallando con él porque estábamos viendo psicóloga y como estábamos en pandemia, pues no había cuestión física, estábamos en vía, pues así en internet y pues llevábamos nuestra comunicación, tanto mi esposo Salvador y yo con la psicóloga. Y ese mismo día, cuando le comento a mi esposo que lo que encontré, pues él no regresó por su trabajo y regresa hasta las 7:30 y se accidenta. Ese mismo día se accidenta, me habla a las 7:35, 7:40, diciéndome que había chocado. Y tristemente para mí fue algo, y yo estaba en oración, justamente, y en ese momento que suena mi teléfono, mi suegra estaba hablando conmigo. Para mí fue algo que yo no entendí, ahorita ya Dios me dio discernimiento. Pues yo tuve que moverme y olvidarme de todo, y lo que había pasado a mi hijo lo puse como en stand-by, y enfócate a lo que viene. Voy al lugar del accidente, lo veo, se va mi hija va conmigo y pues ya, pues me toca ver la gravedad, pero yo nunca vi que él se me iba. Nada más yo veía, okey, es el quinto accidente que tenía él. Yo decía, pues eso, algo vamos a salir, enfrento lo que viene. Pero no, mi magnitud era muy, ahí me bloqueé, porque él estaba quebrado de pies a cabeza, tenía 5 fracturas y perforación de intestino, hasta el final supimos de eso, murió. Él muere el día 19, se accidenta el jueves y muere el jueves siguiente. Para mí fue un shock porque, pues, ni mis hijos pudieron despedirse, su familia se metió a como pudo y, pues, no ayudó, sino al contrario me creó más estrés. Cuando él muere, pues, también estoy en esa desesperación porque yo no sabía qué hacer, su trabajo, pues, me hizo ver como que lo apoyaban, pero a la mera hora me dieron la espalda. Hubo muchas traiciones. Después de que él murió, yo voy a arreglo papeles, empiezo con trámites, porque yo regreso, pero antes de eso para mí pasó algo muy hermoso, porque dentro de todo mi dolor, en el que yo sentía el que yo, pues, se desprendía a alguien a quien yo amaba con toda mi alma, porque yo creía que, pues, que él era mi todo. Y sí teníamos problemas, como todo matrimonio, pero creo que lo supimos llevar o ahora entiendo que caímos en un monotonismo, porque él en su trabajo no regresaba, salía en la mañana y regresaba hasta la noche. Y era una rutina de años, desde que me casé fue trabajar así. Yo lo tomaba como que, pues, es lo que me tocó y, pues, yo me enfrenté a cuidar a mis hijos, a educarlos y él a que provee diera el pan nuestro de cada día. Y recuerdo que ese día que regreso con las
cenizas, fue algo tan bello, porque yo el viernes que regresé con él, en la noche me cayó como que todo el shock, como que desperté a mi realidad. Y recuerdo que eran las 3 de la mañana y desperté llorando como desconsolada. No sabía qué iba a hacer, el miedo, la frustración, el todo. Y estaba imparable en que yo no sabía, o sea, era un dolor que me partía, pero a la vez una voz tan bella que yo nunca había sentido. Esa voz la tengo tan grabada todavía, de que me dijo: "Tranquila, todo va a estar bien, confía en mí". Me acuerdo que mi corazón sintió un abrazo tan hermoso que nadie me había dado en mi vida. Un abrazo que me consoló porque pues me hizo dormirme. Ya no supe de mí, me quedé dormida. Y al día siguiente, pues ya sí, yo empecé a rezar más fuerte al Señor de la Misericordia, porque yo veía muchas cosas muy lejos, no tenía nada, nada. Yo pues no trabajaba porque llevaba a mis clientes, yo soy contadora, nos conocimos en un despacho él y yo, y pues decidimos que en mutuo acuerdo ya después de que pues cada quien, él en trabajar y yo con mis hijos, para que no hubiera terceras personas. Pues me enfoqué a mi familia y ya cuando yo empecé a ver las pruebas, porque el martes que voy a recoger los papeles de mi esposo, pues resulta que me entregan todo menos lo que necesitaba para hacer todos los trámites, pues, necesitaba estados financieros, necesitaba ver todo lo que él tenía personal, porque él no tenía nada en la casa, todo lo tenía en el trabajo. Error muy grande. Y para mí me partió mucho porque dije, yo partí desde picarle pidiéndole a Dios que me iluminara para claves para entrar a cuentas, claves para entrar a correo. No tenía nada. Eran momentos en que yo me desvelaba hasta las 5 de la mañana pidiéndole a Dios encontrar algo. Y pues Dios me dio su gracia de que me dio la paciencia de ir encontrando poco a poco, no a prisa, todo al tiempo de nuestro Señor. Tristemente, dentro de todo lo que te das cuenta, pues descubres traiciones, traiciones de sus compañeros, porque como yo llevaba contabilidades con que él me hacía favor con sus compañeros, pues así se me fueron como mayatitos, no me pagaron y vieron que ya no estaba él, pues ya no te debo nada, yo no, y yo, ¿cómo? Pero eso me hizo entender que yo no dependía del dinero, yo dependía de Dios, porque no peleé, no busqué, siempre dije, todo se regresa. Lo que tú haces mal, tarde o temprano lo pagamos. Entonces no me esforcé más en buscar. Hubo traición en que cobraron un seguro de vida sin que yo tuviera nada, porque ellos tuvieron todo el banquete para sacar papeles y todo. Y tristemente, pues se me dificultaron más cosas porque también en el trámites con la pensión del Seguro Social, que es aquí en México, hubo un error fatal por parte de la persona que hace trámites, la encargada, que puso la fecha de muerte el año en el 2020 y no 2021. Entonces a mí me pedían el dictamen y ellos no me lo querían dar. Y yo le pedía en oración a nuestro Señor que me ayudara. Parte de los ayunos me ayudó mucho eso porque fue la gracia que Dios me dio en que me mandó a un compañero de mi carrera, un amigo, y que por medio de otra amiga también del despacho me dijo, vete con Raúl, Raúl te va a ayudar. Y Raúl era mi compañero de universidad. Entonces, tanto él conocía a mi esposo, me conocía a mí y me dice, yo te voy a echar la mano, Clecho. Entonces, yo ya había hecho unos avances de lo que yo ya sé hacer trámites, pero pues estaba detenida. Y para gloria de Dios, él trabajó con la jefa de pensiones del Seguro Social y me dio toda la facilidad. No tanto que me pusieran cartas, sino que él me ayudó poniéndome, la dirección me cambió de estar en San Francisco del Rincón a llevarme a León, Guanajuato. Y todo se facilitó. Entonces, al momento que yo ya voy y pido mi dictamen, porque eso tardó un año fue un viacrucis donde me hicieron ir y venir 3 veces al MP porque a la señora no le gustaba lo que estaba en el dictamen
de la autopsia, y me puso muchas barreras, muchas, muchas barreras. Y aún así, pues, aunque haya sido mi piedrita, fue mi bendición, porque yo más pedía a nuestro Señor, y cuando menos esperé, nuestro Señor la manda de vacaciones y me pone a su ayudante, y su ayudante me entregó el papel, y con eso pudimos ver el error y con eso se resolvió. Entonces, para Dios no hay imposibles, Él sabe el momento y Él sabe lo que tiene que obrar y hacer. Parte de eso también vino una desgracia para mí en este proceso, porque descubro como a los 2 meses, casi 2 meses, mi hija se abre y pues me dice la triste noticia que el esposo de mi cuñada, hermana de mi esposo, abusó de ella como pederasta. Y ella, desde que tenía pañales, este hombre abusaba de ella. Duraron muchos años. Para mí esa noticia fue algo que me partió el alma, porque yo me dediqué a mis hijos, la cuidaba tanto y lo que encontré, dije otra cosa más fuerte. Y cuando hablo yo con el sacerdote que Dios puso en mi camino, que para mí fue un regalo porque yo no sabía que él era un sacerdote que se especializó, tuvo una maestría en abusos infantiles. Nuestro Señor obra y te pone con las personas correctas. Y pues mi hija, pues tristemente, ella dice que ella sanó solita, porque dice, yo no quería decir nada, mamá, porque yo tenía miedo de romper un matrimonio, yo tenía miedo de que no me creyeran. Yo le decía, pero si siempre yo estuve abierta a ustedes, yo les decía que no los tocaran, que no. Dice, mamá, eso no se puede medir. Si la persona cuando ya crece me decía, lo que tus papás no sepan. Y pues después descubro cuando ya Dios me dio, hablé con el sacerdote, mi hija fue a hablar con el sacerdote y pues el sacerdote ya con su conocimiento, ya como profesional me hace ver, esas personas son muy astutas y esconden todo. Dijo, ¿cómo es posible que unas personas que fueron padrinos de primera comunión de mi hija, que fueron padrinos de bautismo de mi hijo, me hayan ocultado algo tan grave, tan doloroso? Y que sobre todo, ¿qué dices tú? ¿Qué les hice para que me hicieran tanto? Cuando yo hablo con el padre, lo que me recomendó es, sé astuta, ten templanza, habla con la persona, pero no en el momento que tú te sueltes, pídele a Dios que te dé la sabiduría. Pues tuve el momento para enfrentarme, pero ahí me di cuenta que una vez que fueron a mi casa, eh, su esposa no lo dejaba y todo, y entonces ahí el instinto de mamá me hizo ver que ella también sabía. Y entendí por qué ellos me dejaron. Yo no sabía, ni yo creo que mi esposo tampoco sabía, hasta después me entero que sabe él. Cuando yo les pedí que fueran padrinos de confirmación de su ahijado de bautismo, me dejaron plantada sin ninguna explicación, sin nada. Ya tuve la respuesta por qué, ya supe por qué. Dios me dio fue dando respuestas a todo esto, a tantos porqués. Y cuando yo le aviso, cuando yo hablo con esta persona, no pude hablar cara a cara, porque su esposa no me dejó. Estaba, pero lo protegía a capa y espada. Entonces yo un lunes, eso fue un fin de semana y el lunes ya no aguantaba. Yo dije, voy a hablar con él. Hablé por teléfono, le digo que ya sabía y se burla de mí y pues lo que esperaba de una gente como ellos. Entonces lo único que le dije que los quería lejos de mí y que no quería volver a saber de ellos. Y pues el señor se burló y pues cómo son esa gente. Y colgué. Ellos me buscaron como todo el día, tuve como 4 o 5 llamadas, no contesté. Dije, en tus manos lo pongo, Señor, todo para ti y para tu gloria. La justicia tú la vas a hacer, yo no. Porque en eso aprendí que el padre que me ayudó me dijo, tú no te conviertas en ellos, porque si tú te vengas vas a ser peor que ellos. Y él me hacía entender que también mi marido fue retirado en el momento justo, porque para Dios tenía que hacer muchos movimientos en mi vida para alinear otra vez su voluntad. Entonces eso lo fui aprendiendo con el tiempo, con mucho dolor, porque no es fácil. Yo le decía al padre, padre, ¿por qué tantas pruebas? ¿Qué es esto? Yo no entiendo, es una tras otra. Dice,
tú date a Dios. Tú no preguntes el por qué, sino el para qué. Entonces fue algo que fui aprendiendo. La oración, mi comunión y los ayunos me han enseñado a ver esto. Y pues cuando hablé con mi suegra, yo quise, pues yo no sabía que ellos ya sabían. Yo le hablo y le digo, le hablo por teléfono, porque estamos en pandemia, le digo lo que había pasado, no me contesta, le mandé mensaje y yo se lo mandé en, así en esos meses, mi marido murió más como en abril, se lo mandé en abril más o menos. Ella me contesta hasta junio y me contesta con una actitud de que primero está su hija. Hablamos por teléfono, le digo, señora, lo que me hicieron no tiene nombre y no quiero saber más de su hija ni de su yerno. Y cuando ella me dice, vilmente, yo vivía, yo perdí mi casa de cuando vivíamos en León y pues subimos de un lado para el otro y al final pues terminé en la casa de mi suegra de cuando ellos estaban recién casados, fue lo que le ofreció a su hijo, pero ella me dijo eh, rotundamente que ella tenía que enviar a su hija a que hiciera pues modificaciones al edificio. El edificio no se modificaba, yo lo tuve que rehacer en donde nosotros estábamos porque tenía 20 años que no le daban mantenimiento ni nada. Había palomos muertos, estaba la cosa más fea. Decía a mi marido, tú hiciste de este lugar un hogar, porque pues yo los, los cobijé, yo misma pinté, yo misma reestructuré, sané, busqué la manera de que viviéramos dignamente. Y cuando ella me dice eso, para mí fue como diciendo, porque me dice, primero está mi hija que tú, y mi hija va a ir a remodelar, así es que quiero que estés consciente de eso. Yo entendí que desde ese momento ella me estaba echando. Y cuando le dije, no se preocupe señora, yo sé que Dios me tenía que ir desde que mi marido murió, no se preocupe, yo ya lo tengo contemplado y agradezco lo que usted me dio de techo y muchas gracias. Y su respuesta fue, nada más te pido que cuando te vayas me hables para que me entregues llaves como usted ve. Y yo me quedé como, y pues la señora lo único que buscaba era humillar, porque pues ella 20 años no me quiso, siempre sufrí con el problema de la suegra que te hacen la vida difícil. Entendí ya ahí los porqués, los para qué, por qué pasaban las cosas. Después mi hija me dijo que cuando la invitaron a ella sola a desayunar con su abuela, pues era para casi casi obligarla, no vayas a dañar un matrimonio. Y pues eso me dio mucha tristeza porque dije, ¿cómo es posible que quieran ser cómplices a algo que fue tan duro, que es tan grave y que están dañando a la sangre propia? Después descubro que mi esposo sabía. Él supo, pero pues por la misma situación en la que no tenía donde tener techo, pues se quedó callado. Y que primero estaba su familia, cubrir la imagen y la honra de su familia, de sus padres, de la nuestra, que éramos su propia familia. Y pues eso para mí me dolió mucho porque yo entendí que cuando nos casamos, la familia somos nosotros, los que formamos con nuestros hijos y pues lo que vamos como pareja, porque somos una trenza. Y eso elegimos ser él y yo cuando nos casamos, una trenza. En nuestro encuentro prematrimonial nos consagramos a la Virgen. Estuvimos con los legionarios de Cristo en un retiro de viernes a domingo. Fue algo muy bello y teníamos cimientos. Entonces para mí yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Y pues ahora Dios me ha hecho ver que como parejas tenemos que alimentarnos día a día. Esto es una plantita. Dios me ha hecho ver mis errores también como esposa. Dios me ha hecho ver como madre, cómo a veces cuando estés cansada, lo que hables o digas contra tus hijos tiene repercusiones y muy fuertes. Entonces, en este ayuno, para terminar lo que fue mi historia de la primera etapa que yo comentaba, pues entendí muchas cosas. De ahí partí que tarde o temprano esta situación en la que se vive, pues tienes que trabajar no por dinero, sino que trabajar para la gloria de Dios, en el que tienes que hacer todo para buscar
en manos de Dios su justicia y pues sus gracias que Él te va a dar. Que Jesús se convirtió en mí en todo. Él me regresó a casa con todos mis pedacitos, porque yo estaba desviada. Ahí entendí que yo estaba desviada de nuestro Señor, porque yo pensaba que nada más ir a domingo a misa y confesarte era todo. No tenía el hábito de hacer diariamente el rosario. Ahorita Dios me enseñó a que yo no vivo y no puedo dormirme si no rezo mi santo rosario. Dios me enseñó a que todo va a estar bien y que debo de confiar en Él, en todo, en todo. Así por muy feo que esté, aprendí que estos ayunos son para mí los 40 días en el desierto, en el que Dios nos pone en ese desierto donde nosotros aprendemos con Él. Y Él ayuna en nosotros. Él hace su voluntad en nosotros, no lo que nosotros le pidamos. Bueno, yo después de mi ayuno de noviembre, en el que comentaba que lo tuve que cortar porque para mí fue una prueba muy fuerte, pues me dolió que ya no continúe. No duré ni una semana, porque yo lo inicié para estar preparándonos desde como finales de octubre para seguir todo lo para las benditas ánimas del purgatorio. Y Dios me pone a una amiga del despacho, que ella había hecho Misión Rúa, el ayuno de 40 días, se llama Pili Pérez, es de León, Guanajuato, y su testimonio fue que Dios la sanó de una enfermedad de cuestión de triglicéridos, de su presión. Y ella me dice, ella ya sabía mi situación porque estuvimos en las dos orando una por otra y le platiqué lo que yo había pasado y me dice, te voy a dar la dirección de Misión Rúa, búscalo. Cuando yo ya estuve en el trance de que estaba pidiendo en enero, yo empecé a pedirle a Dios que me diera esa gracia, porque yo ya sabía que esto no es por ti. Yo ya con los otros ayunos que había hecho, yo ya sabía que esto es pidiéndole a Dios, porque la gracia la da de nuestro Señor. Y el que tú le digas el sí, es lo que te permite que todo se vaya dando, día a día. Y es un ayuno de un día a la vez. No planear de que, ay, ¿qué va a pasar en 40 días? No, era un día a la vez, pidiéndole a nuestro Señor en oración. Entonces yo en mis comuniones yo le decía, permíteme ayunar, ayúdame, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que hay en mi corazón, sáname. Yo más que nada buscaba el ayuno para que Dios me ayudara a sanar, para que Dios me prepare para el perdón, porque así dentro de todo lo que ves de malo, también ves que Dios sana corazones, sana heridas y arranca todo el dolor que tú tengas, cualquier cosa, cualquier situación. Entonces los busqué yo en febrero y Dios me dio la gracia de que cuando yo empecé ya que inicié el 16 de febrero, yo inicié mi ayuno, que ya Dios me había dado esa gracia y que dije, ok, lo inicio. Y empecé a buscarlos y yo esperaba la respuesta, tardaban y cuando me contestan, dije, gracias Dios mío, tú quieres que lo haga en Misión Rúa. Y lo inicié con Misión Rúa, sin cortarlo, si es que ya llevaba. Inicié cuando me conectaron con Misión Rúa y pues hasta hoy sigo. Le pedí a Dios ahorita que terminé el domingo, le pedí que me concediera el seguir ayunando esta Semana Santa, porque le pido a Dios que me dé la gracia de hacer el ayuno de San Pablo, jueves, viernes y sábado santo. Eso se lo pido a Dios como un regalo muy grande para mi hijo, compa, para que me ayude a liberar todo lo que hay en él, para que me ayude a todo lo que está sufriendo, a todo lo que está pasando. Yo a raíz que descubrí la infidelidad de mi esposo, por medio de la palabra de Dios y todo lo que Dios me ha puesto en mi camino, entendí que el pecado lo paga el pecador, pero las consecuencias lo pagan los hijos o las generaciones. Y como yo vengo también de una familia disfuncional, donde el machismo está muy fuerte en mi padre, mi madre ha sufrido mucho, entonces también Dios me ha dado la gracia de estar sanando eso, de cortar cadenas en que yo no quiero que siga esto, pedirle a Dios que me ayude a que yo sea su instrumento,
que por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de lo que Él quiera en mí, pues yo sea mejor persona, sea mejor mamá, porque lo único que quiero es lo de mis hijos, los tres, quiero su sanación, su liberación y su conversión. Yo le digo a nuestro Señor que todo lo que Él ha puesto en mi camino, para mí ha sido enseñanza, porque yo me siento ahorita como una niña que está aprendiendo a caminar. Dios me dio la gracia de terminar este segundo ayuno con tanta alegría, con tanto amor. A mí me ha dado a mí los resultados que yo he tenido en este ayuno, ha sido una fe más firme. Así yo vea cosas muy difíciles en mi camino, porque no tengo trabajo, tengo 3 hijos que están estudiando, que solamente Dios me ha dado esa gracia de que se sostengan, porque yo cuento con una pensión donde no supe si era la que me tocaba, pero me basé en lo que estaba, porque no tenía papeles, y me basé en lo que había. Entonces, a pesar de todo lo que peleé y de todo lo que hice, Dios me ha bendecido de muchas maneras. Me ha puesto a personas que me han bendecido muchísimo. Desde el momento que mi esposo falleció, puso personas una prima de él, me llegó con una despensa tan grande que yo dije, wow, qué corazón tan grande. Y estoy hasta la fecha agradecida, que yo le digo a Dios, me dé licencia, que cuando yo tenga mi trabajo, poder dar eso. Dios me ha puesto personas como mis hermanas, que no me han dejado. Mi hermana, a raíz de todo lo que pasé, ella fue la que me ayudó y me dijo, ¿cuánto necesitas para salirte y que te vengas? Mi papá me dio un techo, porque yo no tenía casa, no tenía dónde quedarme, me quedé en la calle. Y eso para mí es un regalo tan bello, porque así como si Dios cierra una puerta, Dios abre muchísimas, muchísimas. Porque a pesar de que no tengo trabajo, he salido adelante. Estuve haciendo repostería, estuve vendiendo un tiempo pasteles, busco trabajo en mi carrera, no me quieren porque ya estoy mayor de edad. En agarrar trabajos pequeños es muy mal pagado, entonces yo le digo a mi Señor, tú tienes algo para mí, estoy en ti. Lo que tú tengas para mí, estoy abierta, porque yo sé que tú eres grande, tú eres el que me ha dado tú, yo no tengo. Entonces, una de las cosas que también Dios me hizo ver en este ayuno fue el discernimiento de dame luz a mis pecados. Me hizo ver parte de la soberbia que había en mí, que estoy trabajando y le pido a Dios que me ayude. Parte de como mamá, como a veces yo no creí que fuera, pues porque venía de una familia disfuncional, pues así me crié. Pero ahorita que Dios me hizo ver cuando yo estaba enojada, que les decía a mis hijos, los maldecía. Eso es malísimo. Y pedí perdón a mi Señor. Dios me permitió confesarlos. Y cada vez le pido que me haga ver cada cosa que yo encuentro, y esos son de las gracias que Dios me ha permitido, de que, pues, me da discernimiento a cosas que yo creí que estaban bien y que no son correctas. Me permitió ver también que agradecerle a estos amigos que me ayudaron para facilitarme los trámites, porque, pues, ellos fueron como mis palancas, mis angelitos que Dios puso en el camino para que se facilitara todo lo que era el trámite que venía. Me ha dado casa, vestido y sustento. Mi hijo está estudiando en la UNAM, en México, y pues por gracia de Dios, él está ahí, porque yo a veces estoy muy limitada y Dios me ha dado las bendiciones que necesito para el momento que le digo, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Necesita esto, esto. Ahorita Dios le dio la bendición de darle un trabajo ya a él. Tiene un trabajo estable, está como oyente y él está estudiando comunicación, y para mí fue una bendición muy grande, porque le dije, Dios mío, escuchaste mi plegaria. Lo ha bendecido de protegerlo de peligros, de protegerlo de que no le hagan mal, y de que, pues, sé que él está protegido con el manto de nuestra Madre Santísima, porque yo se le consagré a mis hijos a San José y a mi Madre Santísima. Cuando necesito préstamos, Dios me pone a las personas que me van a apoyar, y en ese caso agradezco, pues, a mi hermana, que ha sido tan bondadosa y la paciencia para
pues, que le voy pagando conforme voy teniendo. Eh, Tengo también la gracia de que mis perros, tengo 3 perros, y yo no me tuve que ver en la necesidad de que: "Ay, los voy a dejar porque ya no tengo". No, Dios me ha sostenido con mis 3 mascotas, y para mí han sido 3 angelitos de 4 patas que, pues, ahí están y que me hacen ver que su amor es grande y que tengo que confiar en Dios, y me he agarrado de Dios de todas maneras, de todas las formas habidas y por haber. Eh, También descubrí la gracia, que de todo esto de que pasé con mi marido, pues, también veo mis errores como esposa, porque, como decía anteriormente, esto no nada más es de la persona. Somos tentados en el demonio lo que más quiere es destruir un hogar, y la familia es la que está sufriendo mucho ahorita. Entonces, mi testimonio ahorita para en este ayuno es pedirle a Dios que me ayude a perdonar a mi esposo, que, pues, duele mucho, sí, porque no me esperaba eso, pero, pues, los errores están. En ese transcurso de noviembre también descubrí la infidelidad, pues, que hay un hijo de 15 años que, como ya decía, su familia sabía y lo callaron. Entonces, pues, no juzgo ya nada de eso, ya yo lo dejé en manos de Dios, se lo puse al altar, al pie de la cruz y decirle: "Tú sabes todo, Señor, tú solamente haz conmigo lo que yo tengo que hacer y buscar que me permita ver hacia adelante". Lo que yo he descubierto de corazón es que sí hay gente mala y que tristemente no conocen a Dios, pero, pues, ponerla en oración para que se conviertan y que, pues, hay algo muy fuerte que se llama la lealtad y, pues, es algo muy caro y que no, pues, no todos lo pueden pagar, porque la lealtad es el compromiso que tenemos día a día para, pues, rendirle cuentas a nuestro Señor. Y mi regalo más grande y más fuerte que yo tengo de todos estos ayunos es la paz, mi fe. Encontré una fe que no conocía, encontré una templanza que Dios me dio, que Dios me ha permitido, pues, trabajarla, porque desde verme en el momento tan frágil en que yo no podía ni pensar, en que salía corriendo, y iba con el padre que me ayudó del seminario, y le decía cualquier cosa y me tuvo la paciencia, hasta ahorita que yo siento en la oración cómo Dios me ilumina, cómo Dios me da su gracia, y saber esperar, porque la voluntad no es la de que lo que queremos nosotros pedirle, sino esperar en lo que Dios tiene para nosotros. Sé que Dios tiene algo para mí, sobre todo en lo que Él me prepara para su divina voluntad, en lo que yo estoy aquí por algo. Con esto aprendí que vivo un día a la vez, en el que así como yo hay muchas mujeres, que no fui la única, no soy la única, pero que todos salimos adelante y de la mano de Dios encontramos su amor, su gracia y su protección, porque nuestro Señor se convirtió en mi esposo, en el proveedor de mi familia. Mi Señor para mí es un sí, día a día. Y pues me quedé con un anillo que mi esposo cuando éramos novios que hicimos en castidad. Y este anillo es un rosario que lo dan unas monjas de León. Y para mí lo tengo desde 20 años, más de 20 años, porque duramos 4 años y medio de novios. 3 años y medio, perdón. Entonces, para mí fue algo que dije: "Te consagro a ti, Padre mío, y de aquí para adelante tuya soy. Mis hijos son tus hijos y ayúdame a llevarlos en tu camino". Entonces, mi testimonio más grande es encontrar el amor, la búsqueda de ese amor, el hambre de nuestro Señor, y pues muy agradecida con Misión Rúa, porque para mí el testimonio que me ha hecho ver es muy grande. No lo puedo medir con cada ayuno es diferente, pero creo que fue el caminito en que Dios me puso, y creo que yo no quiero que sea el último. Le pedí a Dios porque lo que yo le ofrecí a nuestro Señor en esto, el hambre de estos ayunos, primero por mi familia, en mí para que me libere, me sane y me convierta. Para mis hijos,
Para las benditas ánimas de purgatorio aprendí a tener un amor muy grande a las benditas ánimas de purgatorio. Pido mucho por ellas y las siento muy cerca de mí, porque ahora me he enseñado a que si salgo le pido a ellas que me acompañen y me han protegido de muchas cosas, muchísimas cosas. Dios me ha permitido ahorita también el ver por los jóvenes, por la situación, por el ver mi situación que yo veo en mis hijos, por la ver la situación en la que yo veo a mi hijo, el más chico, que él está en una cuestión de un pecado de transhumanismo, que yo sé que es una consecuencia de lo que fue el lo que hicimos tanto mi esposo y yo, y lo que más fue en lo que él ocasionó con esta falta al matrimonio. Pues pido reparación, que mis ayunos sean en reparación, y para gloria de Dios pedirle que nos perdone y que permita que regrese mi hijo y sean arrancados todos esos demonios de él, para que sea sanado y que sea un niño sano, un muchacho con temor de Dios, con fuerza y sobre todo con toda la capacidad tan grande que tiene, porque es un niño tan inteligente, tan bondadoso, tan noble. Y pues seguir adelante, eh, aprendí en este ayuno a pedir por los que no tienen un hogar, por los que están sufriendo y que salen de sus países por búsqueda de mejores oportunidades, por las mujeres que están solas, desamparadas. Aprendí a pedir a Dios por la gente que está en guerra, como Ucrania, Siria, como todos los países que están bajo el régimen socialista. Aprendí también a Dios a pedir por los moribundos, porque yo lo viví. Yo era de las que decía: "¿Por qué no llevan el sacramento a mis tíos cuando estaban?". Y cuando Dios me calla la boca con mi esposo, yo no tuve cabeza para poder llevar un sacerdote. Yo estuve bloqueada, estuve enfocada, no tuve un corazón bondadoso que me ayudara a que le llevara un sacerdote, pero el padre del seminario, que me ayudó mucho, me dijo: "Quédate tranquila, la misericordia de Dios es muy grande. Si tú oraste con él, si tú estuviste con él, Dios y él en su último momento, créeme, tú no estuviste, solamente él y Dios tuvieron un encuentro". Entonces eso me dio mucha paz. Y ahora pido mucho por esas personas. Dios me regaló algo también muy grande que se me estaba pasando. En estos ayunos Dios me permitió conocer un grupo de Getsemaní. Fue llamada en este tiempo, en octubre del 2022, a pertenecer al grupo de Getsemaní de León, un grupo de León, y me siento muy bendecida porque hasta el momento sigo en esa oración y no saben cómo me ha ayudado espiritualmente, no saben cómo he tenido bendiciones por eso también. Entonces son de las gracias tan grandes que a veces pues uno no entiende, pero son gracias que Dios siempre te da ramilletes a manos largas. Así, su amor es grande y quiere darnos todo, quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros somos los que no nos dejamos. Y pues para mí esto ha sido un sí y sí para siempre, porque yo quiero seguir ayunando. Le pido a Dios todo que me siga permitiendo ayunar. Para mí fue un gozo tener esto y pido a Dios que me ayude siempre en reparar y pues a seguir. De Él somos, a Él somos llamados y a Él queremos regresar. Y gloria a Dios. Ese es mi testimonio.